Tal. Desde que el Consejo de Gobierno aprobó los presupuestos no para Nueva Canarias de incidir en la crítica cuando son expansivos, o por lo menos eso parece. No sube los impuestos, salvo uno, que era un poco la filosofía del anterior gobierno, un poco, no mucho. ¿No cree que al final le dan la razón en el fondo, aunque ustedes lo critiquen? Vamos a ver. Primero, antes de presentar la ley de presupuesto, nosotros en la campaña electoral, en el debate de investidura y después dijimos que el gran compromiso electoral de los partidos de las derechas se iba a incumplir. Yo dije que incumplirían, que dijeron a los electores que bajarían el IGIC del 7 al 5 y no lo han hecho. Un engaño programado. No es razonable que en una campaña electoral se centre en una propuesta a sabiendas de que la vas a incumplir, porque eso se llama fraude, se llama engaño. Y por lo tanto hemos puesto en evidencia lo que algunos dijimos de forma reiterada en la campaña, en el debate de investidura, que no podían hacer lo que prometieron porque era sencillamente un engaño. Lo que sí hicieron fue bajarle el impuesto en un decreto ley. La primera acción del gobierno es bajar los impuestos a los muy ricos, el impuesto de donaciones y sucesiones, al 0,3% de la población canaria, que ostenta 26.000 millones en propiedades, en patrimonio. A esto le eliminan el impuesto de donaciones y sucesiones, porque el 99% de los comunes, entre los que nos encontramos, pues el 99% de los oyentes, usted y yo, no teníamos este impuesto, solo lo tenían los muy ricos, pues se lo han quitado, de manera que incumplen con la mayoría y cumplen con la minoría. Cierto es que nosotros estamos en contra de las dos bajadas, antes y ahora. Dicho eso, luego presentan un proyecto de ley de presupuesto que en relación a los ingresos, en la medida que incumplen su compromiso electoral, no tenemos cuestión que objetar. Pero en relación a la estructura de gasto tenemos diferencias, pero no las tenemos nosotros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es un organismo público de carácter estatal que vela por las cuentas públicas. Y la IREF, este mes de octubre, dice dos cosas sobre las cuentas canarias. Una, que el techo de gasto es el doble de lo recomendado, en vez del 3%, el 6%, el doble de lo recomendado, y hace otra crítica, y es que lo sustancial del incremento de gasto lo llevan a gasto estructural, a gasto para siempre, y advierte que los ingresos que sustentan esos gastos son ocasionales, se producirán el 23 y el 24, pero no estarán el 25 y 26. Esas dos críticas de incrementar el gasto de forma irresponsable, imprudente, y de llevar ese gasto a gasto para siempre, son críticas que hace la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y hace Nueva Canaria. ¿eh? El valor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal es que no está en la política, pero dice que es poco prudente aumentar el gasto en 1.121 millones con reglas fiscales, porque ahora hay reglas fiscales, con una situación económica comprometida, porque hay una contención del crecimiento, hay una guerra en Ucrania y hay otra guerra en Oriente Próximo, el precio del dinero sigue evolucionando, la inflación continúa, de manera que es muy imprudente crecer 1.121 millones, un 11%. En Andalucía, 2,5%, eso sí que es prudente. En Valencia, 4,5%, y hay una crítica de la oposición que infla los ingresos. Este es un presupuesto imprudente porque crece falseando la regla de gasto y porque lleva a gasto corriente asuntos que son de ingresos coyunturales. La consejera Matilde Acián, la responsable de Hacienda, dice que es todo lo contrario, que son absolutamente prudentes y se basa en que lo que se ha hecho simplemente es ir al ajuste presupuestario final, el ejecutado, el presupuesto ejecutado de 2022 para... no, tiene que ser 23. Perdón, 2023 para... Todavía no ha acabado el año. Para poder... Pero lo que han hecho... Para poder afrontar un presupuesto de 2024 que fuese real. Bueno, escuche, ellos hacen una previsión de ejecución presupuestaria del año en curso y dicen que van a ejecutar 11.070 millones. Lo veremos. Como usted me va a seguir invitando a venir a la radio pública, veremos cuando tengamos los datos de contabilidad pública cuál es la ejecución presupuestaria y se pondrá en evidencia que han inflado la previsión de ejecución presupuestaria para poder inflar
el gasto público. Pero, insisto, no es que lo digamos nosotros, es que lo dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que dicen que han puesto un incremento, un límite de gasto el doble de lo previsto. Y le insisto, dice que es imprudente llevar a gasto corriente un ingreso que es ocasional. De manera que esta crítica al presupuesto no la hacemos nosotros, que la hacemos con argumentos, sino la hace la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Pero luego está la tercera cuestión, los 1.121 millones, ¿cómo se reparten? Bueno, y esto es arbitrariedad, falta de dirección política. Un gobierno tiene que responder a todas las necesidades, sabiendo que siempre hay más necesidades que recursos disponibles, de manera que tienes que priorizar. Bueno, pues este gobierno coge la mitad de los recursos y los mete en sanidad y luego lo comentamos. Y la otra mitad los mal reparte. El sistema educativo pierde participación en el presupuesto y en el PIB. Lo denuncia la plataforma del 5%. Perdemos 4 décimas esta mañana mismo en gasto educativo. En el programa de la noche al día también, efectivamente, denunciaba esa cuestión la plataforma y decía, pero también decía una cosa, permíteme que le diga, señor Rodríguez, decía que se ha cometido el mismo error que en los presupuestos de 2022, donde estaban ustedes, en cuanto al cumplimiento con ese 5%. No me refiero al del 23, me refiero al del 22. No, pero nosotros progresamos, metimos en el sistema educativo estos años un 30% más de presupuesto, de manera que el 5% es a lo que hay que tender, es ir hacia el 5%. Nosotros dejamos el gasto educativo en el 4,63 del PIB y ellos lo llevan al 4,20. Una cuestión es avanzar y otra retroceder. En nuestra época se avanzó, no se consiguió el objetivo porque no es fácil, pero aquí se retrocede. Pero es que no se retrocede ahí, es que se recorta el Instituto Canario de Igualdad, pierde un 7%. En empleo y en turismo también. En empleo pierden exactamente 9,4 millones. La agencia tributaria para recaudar impuestos, luchar contra el fraude, pierde un 2%. Cultura pierde un 14%, que es un elemento básico de la estructuración de una sociedad moderna. Política territorial y agua, que es un problema que tenemos, pierde un 7,73%. Y lo más escandaloso, agricultura, tanto hablar de las papas arrugadas, de la carne y de los problemas de los ganaderos, y pierde un 15%. Estos son recortes, menos que lo que teníamos. Y luego hay una situación dramática. Los servicios sociales, donde está la dependencia, donde está la renta canaria, aumenta 33 millones, menos de lo que dice la ley de servicios sociales. Recuerda aquello de los 55 millones mínimos. Bueno, este año hay 90 millones más y lo criticaron, y ellos, con 1.121 millones más de dinero, dedican a los servicios sociales, a la dependencia, a la renta canaria, solo 33 La consejera también ha dicho aquí en la radio pública que bueno, que no es que le gusten especialmente estos presupuestos, porque no se conforma, porque evidentemente las necesidades son muchas y lo que se da no es lo que hace falta realmente. La señora consejera, si fuera coherente con su comportamiento y su discurso anterior, se tendría que marchar, porque es que tiene un tercio del presupuesto del incremento de este año, un tercio. ¿Cómo va a cumplir con los dependientes? ¿Cómo va a cumplir con la renta canaria si solo le han puesto 33 millones, un 4,9%? No tiene, pero me dice, no, es que el presupuesto es un presupuesto austero, este es un presupuesto de guerra, entonces hay que apretarse el cinturón, pero no es un presupuesto de guerra. Nunca el presupuesto aumentó 1.121 millones, a pesar porque han hecho las trampas que han hecho, pero con 1.121 millones le ponen a ese departamento muy sensible, básico, estructurante de la justicia social, solo 33 millones, y le ponen a la farmacia 127 millones más. Es que no saben lo que están haciendo. Pero señor Rodríguez, vamos a ver, si es un presupuesto expansivo, aunque digan que el gobierno que es real o realista, porque realmente se está basando en lo que se va a considerar como presupuesto ejecutado. Nunca es lo mismo el presupuesto inicial que el final, pues porque hay todas esas cosas. Ya sabe usted la historia que se habló, que ahora hablamos de eso, del supuesto agujero de 500 millones de euros, pero lo que no es normal, o sea, pues usted está hablando de recortes y recortes y recortes, pero sin embargo no es un presupuesto expansivo. Entonces, ¿dónde se va todo el dinero? En sanidad, política territorial y agua 7,73. Agricultura pierde, recortan 15,60. El servicio
Canario de Empleo el 2,64, la ATC el 1,73. A las universidades les van a subir un 2,5, dicen los rectores. Hicieron una consejería de universidades para atender y financiar las universidades, y la financia peor que antes, que no estaban bien financiadas, que yo no estoy nada contento con la financiación de las universidades, pero montan un kiosco, un chiringuito, para que la consejera sea consejera, porque es que le han dado 19 millones para ciencia, innovación, cultura y universidades. Peor el remedio que la enfermedad. Esto está mal dirigido porque ahí están los datos incontestables. Educación pierde participación. Los servicios sociales, solo 33 millones que incumplen la ley de servicios sociales. Turismo y empleo pierde un 2% del presupuesto. La formación de nuestra gente pierde. El Instituto Canario de Igualdad, yo no creo que en España haya, en algún sitio donde Vox maneje esto, es posible que hayan reducido el presupuesto. Pero hay que tener poca vergüenza para rebajar el presupuesto del Instituto Canario de Igualdad. Ahí está la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, ahí está la lucha contra la violencia de género, y lo recortan. De manera que esto es el presupuesto de las dos derechas. Engañan a la gente con lo de que iban a bajar los impuestos, le bajan los impuestos a los muy ricos, inflan los ingresos, colocando el presupuesto, insisto, Andalucía 2,5%, Valencia 4,5%, Castilla-La Mancha 6%, Canarias 11%. Si esto es prudente, ¿cómo calificamos los presupuestos de las otras comunidades? Pero bueno, sí es verdad que hay un apoyo decisivo, usted mismo lo ha dicho, por lo menos cuantificado en la sanidad pública. Es ahí donde diríamos que estaría pero se equivocan el motivo también, y la causa. ¿Por qué? Porque, primero, mi especialidad es esa. De esto, en fin, llevo con unas cuantas décadas. Primero, a mí me parece bien que presupuesten el capítulo 1, que en cualquier caso siempre... Bueno, en los 25 años de autogobierno de la sanidad, siempre, gobernara quien gobernara, el presupuesto inicial se superaba en la práctica. Aquí, en Castilla-La Mancha, en Madrid, en Euskadi, en Cataluña y en cualquier lugar donde exista sanidad pública. ¿Por qué? Porque la demanda sanitaria está siempre por encima de tus previsiones. Pero, de manera que las desviaciones... Pero fueron 500 millones. Sí, pero es que mucho dinero. Pero escuche, el año 19, cuando llegamos nosotros, ¿sabes cuánto fue la desviación de la sanidad? 498, 500 millones. ¿Sabes cuánto representaba esa desviación en relación al presupuesto inicial de entonces? Un 17%. ¿Sabe cuándo va a representar el año 23? Un 14%. Hubo más desviación en el año 19, en el 20, en el 21, en el 17, en el 6, en el 7. Es consustancial. Ellos pusieron esto como si fuera una excepción cuando es lo normal, cuando gobernaban ellos y cuando gobernábamos nosotros. Y lo que han hecho es poner todo, la mitad de los recursos ahí. Yo estoy en contra en aumentar el presupuesto del gasto farmacéutico de receta un 20%. Esto no lo hace nadie. En vez de cuestionarse ese gasto ineficiente, lo que hacen es presupuestarlo. Cuando llegaron, Clavijo decía que en sanidad se despilfarraba dinero. Lo dijeron en la radio, en los periódicos. Lo dijo Clavijo en esta etapa, hace 90 días, que se despilfarraba dinero, que no podía ser enterrar tanto dinero y que tan pocos resultados. Pues ahora le dan carta de naturaleza a la consolidación de ese gasto. Presupuestar sobre el gasto consolidado es un error estratégico y se le volverá en contra. Y también lo veremos aquí, que el problema de la sanidad no es solo de dinero, que también, sino es de organización, es de gestión, es de modelo. Lo que no se puede poner al frente del Hospital Universitario de Canarias es a un portuario, que respetando muchísimo esa profesión, no parece el perfil profesional para manejar un centro sanitario que tiene un presupuesto de 500 millones. Lo que no parece razonable es poner al frente de la dirección de área de salud de Lanzarote a una señora que vendía hasta hace 20 días, vendía cruceros. No solo es un problema de dinero, es un problema de organización, es un problema de gestión. El 90% de mis amigos trabajan en el sistema sanitario y cada fin de semana, ayer comí con algunos médicos amigos, me hablan del momento crítico del sistema y se equivocan si creen. ¿Saben por qué se ha llevado el dinero? Si el PP hubiera gobernado la sanidad, no tendría este presupuesto. Bueno, son
14 o 13 minutos y medio los que faltan para las 10 de la mañana. Estamos con Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, que fue consejero de Hacienda, que está criticando los presupuestos autonómicos, lo lleva haciendo hace bastante tiempo, él y su partido. Vamos a seguir hablando de dinero público, ahora en clave nacional, pero antes déjeme que le pregunte cómo están siendo estos meses fuera del Parlamento por llamémoslo así, un accidente electoral. Pues no hay mal que por bien no venga, ¿no? Me está permitiendo ocuparme del partido al 100%, coordinar la política institucional. Yo me veo con el grupo parlamentario cada 15 días y repasamos los órdenes del día, nuestras propuestas, nuestros análisis. El sábado tuvimos una videoconferencia justamente entre nosotros para hablar del presupuesto sanitario, para hablar del presupuesto educativo, de manera que estoy sobre los asuntos orgánicos del partido. He presentado un plan de trabajo para los próximos 3 años y medio que tiene en cuenta desde los aspectos económicos financieros a la formación, a los temas de comunicación, y estoy sobre los temas políticos institucionales, sean locales, insulares, canarios o estatales. De manera que dedicación total, con pasión, con entrega y siguiendo la política, insisto, desde el Oriente Próximo, que es dramático lo que estamos viviendo, a la situación económica internacional, a la política española, que está en un momento crítico, difícil, a la política canaria, léase ley de presupuesto, temas migratorios. Por cierto, hemos apoyado al gobierno en los temas migratorios, pues a nosotros no se nos caen los anillos de apoyar un gobierno que no es el nuestro. Cuando estamos de acuerdo en el tema migratorio, hemos suscrito una declaración conjunta, hicimos enmiendas a la propuesta del presidente, porque creemos que hay que estar del lado del gobierno ante el abandono de la Unión Europea y del gobierno de España de los asuntos migratorios de Canarias. Hemos estado del lado del gobierno en la declaración de la emergencia eléctrica, y somos críticos con el gobierno cuando incumple sus promesas electorales, que no son nuestras, o cuando infla los presupuestos o los distribuye de forma arbitraria, de manera que a tope, como siempre. Por supuesto, sé que el horizonte a lo mejor es lejano todavía, pero usted se plantea volver a las instituciones. Bueno, primero, yo estoy en política con ganas, entrega, con conocimiento de causa y representando al cuarto partido de Canarias, ¿no? De manera que nosotros vamos a seguir en política, pero en política se puede estar en las instituciones y fuera, y decide la gente. Nosotros hicimos un error de cálculo y no estamos en el Parlamento, pero que no quiere decir que yo no esté en la política, porque yo ya les advertí que me verían hasta en la sopa. Es verdad que ellos manejan sus hilos y procuran excluirnos donde pueden, ¿no? Y en algún sitio pueden. Pero esto, yo estoy muy acostumbrado, yo llevo en esto mucho tiempo, y las convicciones, la dedicación, el rigor van a seguir presidiendo nuestra actuación política, y seguiremos desempeñando la función de defender el interés general, nuestra visión de Canarias, nuestro programa de Canarias, y lo haremos siempre pensando en la gente. Cuando toca apoyar al gobierno lo apoyamos, cuando toca criticarlo y proponer alternativas las haremos, porque a todo esto que ha hecho el gobierno con la ley de presupuesto le vamos a presentar alternativas. Bueno, vamos a seguir, como decía antes, hablando de dinero público. Ahora en clave nacional, ¿le parece desproporcionado el acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y Esquerra Republicana de Cataluña para la condonación del 20% de la deuda de la Generalitat, que se traduce en unos 15.000 millones de euros? Bueno, me preocupa mucho la condonación de la deuda del 20% de Cataluña, porque no conocemos la letra chica y por lo tanto estamos solo con titulares. Este es un asunto que entra en el meollo de la cuestión. Mire, la clave de la estructura del Estado español está en la financiación autonómica. Claro. Siempre lo digo. La clave de los estados compuestos, de los estados desconcentrados, está en cómo se financian las competencias. Porque uno puede tener todas las competencias que quiera, pero si no hay perras para hacerlas posibles, se quedan en nada. Y la financiación autonómica es un elemento central, clave, sensible de la estructura del Estado español. Más sensible que otras cuestiones que se están discutiendo, que son también muy discutibles, ¿no? Quitar el 20% de la deuda de Cataluña con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica o del Fondo de Facilidad Financiera, el FLA, puede perjudicarnos si esto no se aclara.
decir, primero, esto no es un asunto entre Cataluña y Madrid. Se habla de café para todos. Bueno, ya veremos. Yo quiero verlo, porque no me gusta nada. Yo me he leído todo lo que ha salido sobre esto, que le recomendaría a los del gobierno que se lo lean, porque los estoy escuchando y no saben exactamente de lo que estamos hablando. Pero Coalición Canaria se está reuniendo con, parece ser, ¿no? Bueno, parece ser no, ha sido público con la propia ministra de Hacienda, Sí, que sí. supongo que le hará las traducciones pertinentes. Pero yo creo que no han hablado de esto, ¿eh? Yo creo que se enteraron como usted y como yo por la prensa del acuerdo de Esquerra. Yo creo que en esas reuniones no se habló de la condonación de la deuda. Nos enteramos cuando habrá que ver qué deuda, Sí. porque la de Canarias precisamente con el Estado es pequeña. es pequeña. Pequeña porque nosotros... El problema en está mi en la deuda época, con los bancos. No, el problema no. Nosotros que estábamos bien colocados en los mercados financieros, logramos irnos de la financiación pública y nos fuimos a la privada porque abaratamos los tipos de interés y aplazamos los tiempos de amortización. De las pocas comunidades españolas que teníamos solvencia para ir a los mercados, es Canarias. De manera que nosotros tenemos aproximadamente el 75% de la deuda de Canarias con la banca privada en mejores condiciones que con el sector público. Y eso se puede meter en una negociación con el Estado. Se tiene que meter. Pero Es que que se haga si- cargo de la deuda de los bancos. Por supuesto. Y si no, que cambien las leyes, si las van a cambiar para la amnistía. Es decir, lo que no sería de recibo es que a los que hemos cumplido, a los que en su momento recortamos, le hace años 12, 13, 14 el gobierno de Paulino, a los que subieron todos los impuestos, porque Paulino el año 12 subió todos los impuestos y creó 3 o 4 impuestos, a los que cumplimos se nos trate peor que a los que incumplieron. Ojo, que el tema de la condonación de la deuda, del que conocemos poco, cuando sepamos la letra chica, tiene que atender todas las realidades, todas las necesidades y, por supuesto, si hay condonación de la deuda, tiene que afectar a la deuda de las comunidades que la tenemos con las entidades financieras privadas. Si no, sería discriminatorio y sería el principio del desastre, porque después viene las leyes de presupuesto y su reparto y, lo más importante, la nueva financiación autonómica, que es mi temor que esto del dinero, si se reparte mal, los grandes perjudicados somos los débiles. Y Canarias es una comunidad débil, política, geográfica y económica. La desigualdad financiera, que es de la que se queja precisamente, entre otras muchísimas cosas, el Partido Popular a nivel nacional. La ley de amnistía para liquidar las penas del proceso, ¿es legítima? Hablar de problemas políticos siempre es legítimo. Y si están en el marco de las reglas es muy legítimo. Sí, pero es para garantizar un gobierno progresista. Sí. Es evidente que se está hablando de amnistía porque los independentistas condicionan la mayoría. Evidente. Si el Partido Socialista hubiese tenido mayoría absoluta, este tema no estaría. Cierto es que ellos hicieron un gesto interesante y positivo, que fueron los indultos, que estarían en esta misma línea. Lo hicieron. Pero esto se está hablando y está sobre la mesa porque en las matemáticas parlamentarias los independentistas condicionan la mayoría. Por lo tanto, esto forma parte de la lógica democrática. Yo creo que este no es un problema jurídico, que también, porque no es lo mismo que la ley diga una cosa que otra, no es lo mismo perdonar los delitos vinculados al proceso de la consulta que perdonar delitos aledaños de otra naturaleza. Corrupción, por ejemplo. Corrupción, por ejemplo. El caso de Laura Borràs. Lo que diga la ley va a ser muy importante, pero yo creo que si la ley se limita a la parte del comportamiento de los funcionarios y responsables públicos en relación a la consulta, puede caber en la Constitución, en cualquier caso, pero si la ley dice cosas indebidas, puede no caber. Hay un problema jurídico, pero el más importante no es el jurídico, es el político. El político. ¿Esto para qué sirve? De eso lo voy a preguntar. ¿Esto para qué sirve? Si sirve solo para que Sánchez sea presidente, malo. Si además de que sirva para que Sánchez sea presidente, contribuye a generar un nuevo tiempo en la política catalana, pues puede ser positivo. Si eso es para mejorar la convivencia, para iniciar nuevas etapas, siempre en el marco de las leyes españolas y europeas e internacionales. Por lo tanto, el planteamiento es, a nosotros que estamos fuera de este proceso, ni tenemos los datos jurídicos de la ley, tampoco conocemos los datos de la condonación de la deuda y por lo tanto nos guiamos por lo que ustedes van publicando, y yo creo que lo de la condonación de la deuda a mí me inquieta porque nos puede afectar a nuestras cosas de comer, y el tema de la amnistía habrá que esperar hasta dónde llega la parte jurídica y ver las consecuencias políticas. Se pueden
estar equivocando en este proceso si no manejan bien los detalles. Déjenme que le pregunte sobre otra de las cosas que pueden ser inquietantes. ¿Le preocupa sobremanera el grosor de los calificativos, o en este caso descalificativos, que se están imponiendo en el relato? Me refiero a cuestiones como se va a romper España, es el principio del fin de la democracia. Estamos hablando de cuestiones que además no solamente se quedan en el ámbito político, sino también, lo sabe usted, en el judicial. Hoy mismo el Consejo General del Poder Judicial pues debate una posición de ese órgano, que lleva 5 años, por cierto, en situación de interinidad, porque no ha habido manera de cumplir la Constitución en este aspecto, considerando, pues, en fin, que estamos ante una ley que todavía no se conoce, por lo menos literalmente, que afecta precisamente a eso, ¿no? A la Constitución, al cumplimiento de la Constitución española. Pero ¿le inquieta sobre todo el relato de lo que está pasando en cuanto a consecuencias que puede haber en la calle? Sí, me inquieta, pero no es la primera vez que ocurre. Yo tengo buena memoria y llevo en esto desde la transición, ¿eh? Y yo he visto recoger firmas al Partido Popular contra el estatuto que se había elaborado en el Parlamento de Cataluña, se había aprobado en las Cortes Generales, se había aprobado en referéndum ante el Constitucional con éxito. El planteamiento es, ojo, que tenemos poca memoria, pero esto de la derecha se vaya a las calles a solidarizar al personal, ni es la primera vez ni será la última. También sostengo que la consolidación de la democracia en España, de las reglas de juego, de nuestra integración en el mundo, de el papel de nuestra economía, es tan fuerte que estas cuestiones pasan, porque ha habido ya etapas en lo de que se rompe España. Yo lo he oído decenas de, como diría algún amigo mío, cientos de veces lo he oído. Y yo creo que en fin, sí. Yo me gustaría más sosiego. No me gustó ver a Esperanza Aguirre cortando el tráfico, me pareció lamentable, patético, que alguien que se supone de orden esté alentando ilegalidades, porque manifestarse sin permiso. La ha criticado en su propio partido, sí, eso está claro. Pero bueno, esto es... La última que nos vamos. Yo no estoy alarmado. La última que nos vamos. Si Coalición Canaria llega a un pacto de legislatura con el PSOE, ¿habría consecuencias en Canarias desde el punto de vista político? Pues no lo sabemos, depende de qué pacto de legislatura. Yo no sé cómo están las negociaciones, sé que han dicho que no tragan por la amnistía, que no pueden tragar con el asunto de la condonación de la deuda, pero no sé qué va a pasar. La política española influye en Canarias y la Canaria influye menos en la española, y por lo tanto se podrán producir efectos. Pero a mí esto no me inquieta. Lo importante para Nueva Canaria es que tenemos una visión, un análisis, unas propuestas. Tenemos representación local, insular y canaria, y esa la ponemos al servicio del bienestar, del progreso, del autogobierno, de la democracia y de la paz, porque la paz ha vuelto a ser vital como valor democrático esencial, porque lo que estamos viviendo en Oriente Próximo es... me leí esta mañana la carta del comisionado que ha dimitido de Naciones Unidas. Un genocidio. Román Rodríguez, gracias por venir a la Radio Pública. Buenos días. Un placer.